Buenos días. Muchas gracias a los muchachos por la invitación. Vamos a tratar de sintetizar en los siguientes minutos lo que sugiere la evidencia actual en el manejo de los pacientes con pancreatitis grave. Debo mencionar que tuve que seleccionar de este tópico tal vez las cosas más representativas, más importantes y más controversiales, porque el tema es muy denso. Hay que recordar que el páncreas tiene la capacidad, cuando se inflama, no solo de afectar las estructuras adyacentes, sino de comprometer los órganos a distancia, generalmente por compromiso multiorgánico, y para ello usa la respuesta inflamatoria del individuo. Esto es lo que le confiere al páncreas la capacidad de llevar al traste todo el cuidado de la salud y llevar a la muerte al paciente. La incidencia es una incidencia que es muy variable, una incidencia que va en aumento. Hay sitios donde puede llegar a 20, a 70 por cada 100.000 habitantes, y dentro de toda la fisiopatología ha sido la tripsina el protagonista o el eje central de todo este mecanismo, porque la tripsina es una enzima que cuando se activa tiene la capacidad no solo de autoactivarse, sino además de activar otras enzimas que participan en la digestión. Normalmente nosotros tenemos activaciones pequeñas de tripsinógeno en tripsina, pero todas estas activaciones son contrarrestadas por el organismo por unos mecanismos que incluyen la autólisis de la enzima, la compartimentalización, la excreción hacia el duodeno. Hay inhibidores específicos de la tripsina como el inhibidor Spinky y así. Pero cuando todos estos mecanismos son sobrepasados, generalmente ocurre el daño celular, el daño en el endotelio, en el intersticio, las enzimas salen a hacer daños a digerir, por así decirlo, y todo esto estimula la respuesta inflamatoria que va a ser la responsable, la mayoría de las veces, de los daños que se producen tanto a nivel local como a distancia de los pacientes con pancreatitis. Son muchas causas las que nos pueden llevar a una pancreatitis. De todas ellas, aún sigue siendo muy importante la patología biliar, que está entre el 40 y el 60%. Esto es un dato que varía de acuerdo a la región. Hay partes en Europa o Alemania donde la principal causa es el etanol. De las infecciones, los más representativos que han tenido relación directa, en realidad son el aspergillus, los otros han sido más relacionados con la pancreatitis, pero como agente causal, el aspergillus y el ascaris lumbricoides por un mecanismo obstructivo, al igual que ocurre en la patología biliar. Otras patologías importantes tener en cuenta en el origen de la pancreatitis son las anomalías metabólicas como la hipertrigliceridemia y la hipercalcemia, como veremos. El resto de causas son muy raras, algunas de ellas son controversiales. No hay que olvidar que existe una lista larga de medicamentos que se han relacionado también con pancreatitis. Muchos de ellos los usamos con frecuencia. La prevalencia en realidad es menor del 1% y que siempre está relacionado con el uso prolongado de estos medicamentos. Aún sigue siendo válido para el diagnóstico tener 2 de los 3 criterios establecidos desde hace mucho, que incluye un dolor abdominal consistente con la enfermedad, la alteración de las enzimas pancreáticas, principalmente amilasa y lipasa, porque hay otras enzimas que también se pueden alterar, pero no son costo efectivas, o tener hallazgos imaginológicos compatibles con la enfermedad. El dolor abdominal tiene la característica que la mayoría de las veces es un dolor fuerte, intenso, de predominio en cuadrantes superiores, pero cuando el exudado inflamatorio migra a través de la cavidad abdominal puede haber dolor generalizado y es muy característico que se acompañe de náuseas y emesis. Los hallazgos clínicos que vamos a encontrar van a depender de qué tan grave esté el paciente. Entonces puede que un paciente con síntomas transitorios no encontremos mucho en el examen físico, hasta otros que estén con hipotensión, con taquicardia, muchas veces hacen fiebre sin que haya de por medio una infección, y pueden aparecer los signos clásicos de Gray Turner, Cullen y Fox en los pacientes que hacen sangrado retoperitoneal. De las enzimas pancreáticas que se elevan, las más importantes o las que más costo efectivas son la lipasa y la amilasa. Muchas diferencias entre estas dos incluyen la sensibilidad. Sabemos que la amilasa solo da cuenta del 40-45% de toda la amilasa sérica, porque hay otras estructuras que producen amilasa, por eso la lipasa es más sensible.
tiene como particularidad que permanece elevada solo de 3 a 5 días en comparación con la lipasa que dura 10 a 14 días. Tiene un pico similar. Entonces, con base en estas diferencias, nosotros nos basamos para saber si mandamos una u otra de acuerdo al estadio que creemos en el que está la enfermedad. Y de los hallazgos imaginológicos hay que de entrada decir que yo no necesito hacer un diagnóstico por tomografía, y si lo que quisiera ver son complicaciones de la pancreatitis, tendría que pasar al menos 48 a 72 horas para yo empezar a ver cambios. Entonces, las indicaciones de la tomografía apuntan más hacia los pacientes en los que tenemos un diagnóstico incierto, que creemos que haya alguna complicación o que el cuadro empeora súbitamente y creemos que el paciente pueda tener alguna otra cosa, que muchas veces hacen perforación del duodeno, hacen sangrado. Entonces, en ese aspecto, la imagen toma importancia. Siempre que tenemos un paciente con pancreatitis, tratamos de clasificarlo buscando como mejorar u optimizar el tratamiento. Hay algunas escalas que han entrado en desuso, no quiere decir que no sean válidas aún, como el Ransom, tocaba esperar 48 horas para llenarlo. El Apache lo usamos mucho, es un buen predictor de severidad, y el BISAT, pero después del 2012, en el consenso de Atlanta, ya se han hecho otros consensos, con anterioridad empezaron a desaparecer términos como absceso pancreático, pancreatitis hemorrágica, tratando de unificar el idioma en cuanto a pancreatitis. Se concluyó que la pancreatitis podía clasificarse en leve, moderadamente severa y severa, de acuerdo al compromiso de órgano blanco o de las complicaciones locales de la misma. Afortunadamente, la mayoría de las pancreatitis son leves, con una mortalidad que va menor al 1%. Ese daño de órgano blanco se podía caracterizar con la escala de Marshall modificada. Si tenemos 2 o más en uno de los sistemas, ya se considera un paciente con pancreatitis, pues con compromiso de órgano. Si ese compromiso de órgano dura más de 48 horas, será considerado como severa. Si dura menor de 48 horas, o sea, si es transitoria, o sea, hay complicaciones locales, se considera moderadamente severa. Aún así, el mensaje de todo esto es que el médico, el cirujano o el especialista que esté a cargo del paciente no debe depender de escalas para vigilar estrechamente a su paciente. Yo puedo tener un paciente con pancreatitis leve y tener otros predictores de gravedad que pueden hacer que la evolución no sea la misma. Pacientes con BUN elevado, pacientes que de entrada tienen un índice de masa corporal mayor de 30, son pacientes que están en riesgo de presentar una pancreatitis severa. Entonces, después de hacer todo este colorario, entrando en tema, vamos a hablar de las opciones terapéuticas en pancreatitis. La primera pregunta, y que se las puse, es que si existe algún manejo específico para la pancreatitis. Puedo decir hoy, 10 de septiembre del 2021, que no existe un medicamento específico para el manejo de la pancreatitis. En el pasado se intentaron muchas cosas. Es un artículo del 94 que recogió lo que hasta ese entonces se había intentado para el manejo de la pancreatitis, y aparecen cosas muy curiosas basados en conceptos teóricos. Por ejemplo, se usaron muchos medicamentos que disminuyen la secreción pancreática, no funcionó. Medicamentos como el fluoracil o la somatostatina, bloqueadores de receptor de histamina. Entonces, tratamos, bueno, eso no funcionó, intentamos otras alternativas como tratar de contrarrestar la enzima. Entonces, aparecieron los inhibidores de proteasa, el lavado peritoneal terapéutico, aparentemente para tratar de disminuir la cantidad de toxinas y enzimas en la cavidad, tampoco funcionó. El uso de plasma fresco congelado inclusive. Después de eso se hicieron otros estudios con probióticos, con estatinas, con anti-TNF-alfa, o sea, medicamentos buscando frenar o cortar esa respuesta inflamatoria para que no siguiera continuar, que ya sabemos que eso es lo que hace que posteriormente aparezcan las complicaciones. Estudios con esteroides y tampoco. Actualmente se llevan a cabo estudios en búsqueda también de sustancias que sean específicas para el manejo de la pancreatitis, buscando cortar la respuesta inflamatoria con medicamentos que son antimacrófagos, anticélulas de Kupffer. Hay algunos con
con tocilizumab, que es un biológico contra la inmunoglobulina 6. Ese ha mostrado ciertos beneficios en roedores, pero aún no ha sido estudiado en humanos, y se plantean potenciales estudios con medicamentos que vayan más a nivel molecular, como la reducción del poro mitocondrial, que en ese proceso fisiopatológico la mitocondria se vuelve porosa y se escapan radicales libres que hacen que se aumente la respuesta inflamatoria. Entonces, aún estamos en la búsqueda de ese medicamento, de esa sustancia que logre bloquear la respuesta inflamatoria, ojalá de forma temprana, antes de que el paciente tenga necrosis, pues porque ahí ya, después de la necrosis, viene la sobreinfección. Con esa panorámica, en 2020 unos autores se aventuraron a hacer un acrónimo de lo que pudiera representar el pilar del manejo de soporte en los pacientes con pancreatitis. Lo hicieron así para no perder detalle de esas opciones terapéuticas. Ahí se los puse, pero los vamos pues a desmenuzar. La primera es la perfusión. Los estudios con hidratación y con líquidos son numerosos. Es tal vez la medida terapéutica que más estudios tiene, tanto prospectivos como retrospectivos, como estudios casos, como recomendación de expertos, y es porque uno con pancreatitis aguda puede perder líquidos de muchas razones, empezando por el ayuno, por la emesis, por creación de un tercer espacio. Entonces los líquidos han tenido ese impacto en la mortalidad que ha sido demostrado en todo tipo de estudios. Se recomienda que la hidratación, las primeras 24 horas, sea una hidratación agresiva, porque es la que ha demostrado impactar más en el desenlace de los pacientes antes de que haya falla orgánica múltiple. Obviamente, pues, esa reanimación agresiva no es inocua y debe ser vigilada permanentemente. Hay pacientes que son más lábiles a la sobrecarga de líquidos que de otros, y podemos guiarnos con el buen hematocrito para saber que también vamos. Este estudio del 2017 se aventuró a proponer un esquema de líquidos usando también, eso también es una reanimación agresiva, 20 mililitros por kilogramo y después 3 mililitros por kilogramo hora, y demostró que aún en los pacientes con pancreatitis leve los síntomas se aminoraban y se acortaba el tiempo de recuperación. Como esa infusión de líquidos es así agresiva, se han hecho estudios tratando de encontrar cuál es el mejor cristaloide, y la lucha pues siempre estará entre el lactato de Ringer y la solución salina, como en otros escenarios. Solo hay un estudio del 2011 que demostró que con el lactato de Ringer se disminuía la respuesta inflamatoria, o al menos estaba asociado a menor respuesta inflamatoria que con la solución salina. Al día de hoy todavía no hay ventajas de los cristaloides sobre los coloides en cuanto a la hidratación y el manejo con líquidos de los pacientes con pancreatitis. Entonces, primer pilar del manejo, líquidos. Con la nutrición, que es el segundo pilar del manejo, hemos tenido muchos cambios a través de la historia. Esta es la imagen del dios, el semidios Tántalo, que fue condenado por los dioses a tener hambre y sed y no poder ni comer ni tomar nada, aún teniendo la disponibilidad. Eso semeja un poquito lo que antes hacíamos con los pacientes con pancreatitis, y era por el supuesto teórico de que al comer íbamos a estimular la secreción pancreática, los dejábamos en ayunas. Sin embargo, posteriormente se demostró que lo que hacía el ayuno en los pacientes con pancreatitis era atrofiar la mucosa, se perdían las barreras paracelulares y se favorecía la translocación bacteriana. Es por eso que hoy en día se recomienda la nutrición temprana, que significa ojalá en las primeras 24 horas. Esto quedó mostrado posteriormente, aparece en todas las guías, con 11 ensayos clínicos controlados que demostraron que los pacientes con nutrición temprana disminuía la posibilidad o la necesidad de procedimientos quirúrgicos, disminuían las complicaciones infecciosas y la falla, y está relacionado con una menor aparición de la falla orgánica múltiple. Entonces, nutrición temprana. Esa nutrición temprana, cuando se hacía la discusión de si era enteral o parenteral, si vamos a lo que acabé de mencionar, si lo que queremos es evitar la atrofia intestinal, evitar perder esas barreras paracelulares, evitar la translocación, pues suena muy lógico que esa nutrición debiera, en la medida de lo posible, ser enteral, como quedó demostrado también en 2 ensayos clínicos en los que se vio los beneficios de la vía enteral sobre la parenteral. Siempre se deben hacer esfuerzos por mantener esta vía
O sea, si el paciente necesita antiemético, antieméticos, prokinéticos, antidiarreicos, buscando mantener esta vía. Si no se puede, pues obviamente habrá pacientes en los que la única opción será la vía parenteral. Y sí, definitivamente sí podemos usar la vía enteral. Ya se sabe hoy en día que no existe diferencias entre darle comida al paciente, entre darle comida por una zona nasogástrica o pasarla nasoyeyunal. Habrá pacientes que por tolerancia nos tocará pasar una zona nasoyeyunal. De los estudios sí hay algunos que se han sido criticados porque en muchos no se evalúa el riesgo de broncoaspiración, pero en términos generales, la nutrición que sea temprana, ojalá parenteral, y mejor aún, ojalá oral, tan pronto como el paciente se le mejore el dolor y sea capaz de tolerar. El tercer pilar del manejo es la analgesia. En cuanto a la analgesia, sí, los estudios son de muy poca calidad, entonces no hay un grupo analgésico que uno pueda recomendar por encima del resto. El paciente, la analgesia debe ser de acuerdo al dolor y de acuerdo a la intensidad, la analgesia que el paciente necesite. Hoy en día digamos que estamos controlando el dolor de los pacientes, algunas veces con analgesia epidural inclusive. Esta analgesia epidural en algunos animales, en estudios que se han hecho también en ruedos, ha demostrado que mejora la microcirculación, pero no se han hecho estudios en seres humanos, o sea, sería una alternativa a tener en cuenta. Y el cuarto pilar, el manejo de los pacientes con pancreatitis, vean que todavía no hemos hablado de la pancreatitis grave, sino los pilares básicos de manejo, incluye el manejo específico de la causa. Está demostrado que los pacientes en los que no se identifica una causa, que no se puede establecer ninguna medida preventiva, el 50% vuelven y hacen pancreatitis. Esas pancreatitis posteriormente pueden ser graves si la primera fue leve. Los pacientes con pancreatitis biliar se benefician de colecistectomía intrahospitalaria, ojalá antes de darle alta al paciente, como quedó demostrado en el estudio Poncho del 2015. Porque muchos de los pacientes que se seleccionaron para hacer la colecistectomía diferida reingresaron con nuevos episodios de pancreatitis y muchos de esos episodios ya no eran leves, sino que eran graves. Obviamente todo el resto de enfermedades que fueron las causales de pancreatitis deben controlarse, como es el caso de la hipertrigliceridemia, la hipercalcemia en los pacientes consumidores de alcohol, debe hacerse intervenir este tipo de conducta. Ahora, esos, digamos que ese es el pilar, el manejo de cualquier pancreatitis. En los pacientes con pancreatitis grave o severa o moderadamente severa, habrá que tener en cuenta otros aspectos. Luego, los pacientes con compromiso renal, aunque no existe un medicamento específico, la clave está en mantener una adecuada estabilidad hemodinámica en los pacientes y una buena diuresis. Esto, digamos que no garantiza, pero mejora la posibilidad de que el paciente no haga compromiso renal. En cuanto al compromiso respiratorio, sabemos que dentro de todas las enzimas que activa la tripsina, también activa los sulfasados que degrada el surfactante pulmonar, entonces algunas veces el paciente cursa con síndrome de dificultad respiratoria. Debe darse el suplemento de oxígeno en la medida en que el paciente lo necesite. Y cuando se tiene que llegar a ventilación mecánica, pues tocará hacer ventilación mecánica, ojalá con volúmenes bajos. Hay estudios experimentales con rosiglitazona, con losartán, la leptina es como la más prometedora en el caso de los pacientes con compromiso respiratorio. Y los pacientes que tengan compromiso cardiovascular, por choque cardiogénico, por infarto, a veces hacen arritmias, debe darse la asistencia que el paciente requiera. Algunos autores recomiendan pues el uso de dopamina, porque creen que es lo que afecta menos la microcirculación, pero debe darse la asistencia que el paciente requiera. Hay otro tipo de medidas terapéuticas que han sido pues, controversiales a lo largo del tiempo. Ya sabemos que los antibióticos solo están indicados en los casos en los que yo tenga o confirmada la infección o haya una altísima sospecha de esta. Los pacientes con pancreatitis idiopática, después del segundo episodio de pancreatitis, deberá ofrecérseles una colecistectomía por la posibilidad de tener microcálculos. Solo mencionan las guías y después mete las guías del 2019 de la Organización Mundial de Emergencias,
lo confirma. CEPRE solamente en los casos en los que haya obstrucción de la vía biliar, llámese colocolitiasis o cualquier otra causa de obstrucción, y en los pacientes que tienen colangitis. Los inhibidores de proteasa han sido un grupo de medicamentos que tienen beneficios teóricos por la inhibición no solamente de la tricina, sino de todo ese grupo de enzimas que acompañan la pancreatitis. Los estudios son principalmente asiáticos, se han intentado introducir, hay resultados contradictorios. El beneficio se ha demostrado sobre todo en los estudios retrospectivos. Los prospectivos no ha sido tan contundente la evidencia, por eso en el momento no son de uso generalizado. Por último, vamos a hablar de este tópico que es uno de los más controversiales, y es el manejo de las complicaciones locales. Cuando el paciente hace una colección pancreática aguda, la mayoría de las veces esta colección, si no se sobreinfecta, va a resolver de forma espontánea. De hecho, muchos de los pacientes la pueden presentar. Y en el caso de que se infecte, lo único que el paciente necesita es un drenaje de esa colección por la vía, por la vía más expedita para hacerlo. De acuerdo a lo que, si estás un infectado, de acuerdo a lo que salga del cultivo, se hará manejo específico. Si esa colección dura más de 4 semanas, pues se formará un pseudoquiste. También la mayoría de los pseudoquistes permanecen asintomáticos y solamente necesitarán manejo en los casos en los que hagan síntomas, o sea, que el paciente tenga un dolor intratable o haya obstrucción, o en los casos donde se infecte o sangre. Las opciones terapéuticas que tenemos para el drenaje de los pseudoquistes pues son endoscópica, percutánea y quirúrgica, casi que en ese orden. La colección necrótica aguda, mientras no se infecte, puede permanecer silente en el organismo. Entonces, si la colección no está infectada, no necesita un tipo de manejo específico, solo pues, analgésico en los casos en los que se produce dolor. Si esta colección dura más de 4 semanas, pues será una colección necrótica encapsulada. Por lo prolongado del tiempo que se requiere para que la colección se encapsule, muchas veces estas colecciones se infectan y el manejo resulta ser un poco complicado y larvado. Ya vamos a hablar de las opciones terapéuticas que tenemos para eso. Vamos a hablar principalmente de manejo de las necrosis que se infectan, que son las que representan más reto. Hay ocasiones que toca hacerle manejo a las colecciones necróticas o a la necrosis encapsulada por síntomas distintos a la infección. Entonces, se le ha dado tanta importancia a la necrosis infectada porque es la segunda causa de mortalidad después de la falla orgánica múltiple, sobre todo en la parte temprana de la enfermedad, porque en la fase tardía se convierte en la primera causa de mortalidad. Hemos evolucionado a través del tiempo de procedimientos menos invasivos a más invasivos, buscando disminuir el trauma tisular, porque esto multiplica de alguna manera la respuesta inflamatoria. Siempre se va a preferir el drenaje como manejo inicial. Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos los pacientes con necrosis infectada es: ¿a quién hay que hacerle necrosectomía? ¿Cuándo? ¿Y cómo hay que hacer esa necrosectomía? Entonces, se prefiere que si yo voy a hacer una necrosectomía, ojalá el tejido ya esté bien delimitado, y eso se logra después de 4 semanas, y hacerlo solo en los pacientes que lo ameriten, los pacientes que siguen con sepsis, falla orgánica, prolongada en el tiempo, pese a las medidas terapéuticas iniciales. El objetivo sería retirar todo el tejido necrótico e infectado con paciente vivo y tratando de preservar lo más que se pueda de la glándula. Dentro de esas opciones tenemos la vía quirúrgica por laparotomía o por lumbotomía, la laparoscópica, en el que el manejo se hace muy similar, el acceso retroperitoneal asistido por laparoscopia y la vía endoscópica. En el caso de la laparotomía, que fue el método, digamos, más antiguo que usamos, se puede incidir tanto por línea media como subcostal bilateral y ingresar a través de la transcavidad de los epipliones, y cuando no se puede, porque el proceso inflamatorio es mucho, intentarlo hacer a través del meso del colon, con el riesgo pues de que se ocasionen más sangrados. Usualmente lo que se pretende es retirar, primero drenar toda la cantidad de
colección que se pueda y retirar todo el tejido necrótico. Lamentablemente esto casi nunca se logra con un primer procedimiento, y cuando uno sabe que va a hacer alguna intervención con paciente en pancreatitis debe tener en cuenta que va a necesitar de varios procedimientos. En el caso de la cirugía abierta toca dejar algún tipo de drenaje o de irrigación, o en este sentido digamos que la terapia con VAD también cobra importancia. Esta es la forma de hacer por vía retroperitoneal, y en el caso de la laparoscopia, básicamente lo que hacemos es prácticamente lo mismo, solo que por vía laparoscópica. Entonces, drenar toda la colección y resecar toda la cantidad de tejido necrótico que se pueda con paciente vivo, preservando lo que se pueda de la glándula. ¿Listo? En el 2010 apareció este estudio, el estudio Panther, muy famoso, porque planteó el manejo escalonado de los pacientes con pancreatitis. En este manejo escalonado, el objetivo de entrada no era ir y hacer toda la necrosectomía, sino controlar el foco infeccioso inicialmente, para después llevar al paciente en unas mejores condiciones a una resección por vía retroperitoneal asistida por la laparoscopia. La teoría era que si se disminuía el trauma quirúrgico, pues disminuía la estimulación del sistema inmune, que en últimas es quien contribuye a la falla orgánica múltiple y es el responsable la mayoría de las veces de la mortalidad del paciente. Después de ese estudio del 2010 surgieron muchos estudios aleatorizados, controlados. En el 2018 se pudo hacer ya un metaanálisis de esos estudios en los que se demostró que la mortalidad, las complicaciones postquirúrgicas, la tasa de hernias incisionales, insuficiencia exocrina y endocrina era mucho menor en los pacientes en los que se hacía por vía retroperitoneal asistida o no por la laparoscopia. Posteriormente, se planteó esa nueva alternativa de manejo de los pacientes con necrosectomía, que era el drenaje por vía endoscópica. Inicialmente, también nos centramos en hacer las necrosectomías, pero no demoró en aparecer el step-up o el manejo escalonado por vía endoscópica, y tampoco se hizo esperar los estudios que comparaban el manejo escalonado endoscópico con el manejo escalonado quirúrgico. En esos estudios, ¿qué se demostró? Que la vía endoscópica puede ser tan efectiva como la vía quirúrgica. Me refiero al VAR, específicamente a la vía retroperitoneal asistida por la laparoscopia, en el manejo de las necrosis pancreáticas infectadas. Lo único en que demostró diferencia fue la menor incidencia de fístula pancreática en los pacientes en los que se hizo por vía endoscópica. Después de todo esto, ¿cuál es la conclusión en cuanto al manejo de las complicaciones locales? Primero, que se prefiere pues, la vía menos invasiva posible. Sin embargo, la selección de la mejor técnica para la realización de la necrosectomía va a depender de las características individuales y anatómicas de cada paciente, y obviamente de la experiencia de quien lo hace, de la experticia y de los recursos disponibles en la institución. Hay que recordar que existen otros tipos de complicaciones en pancreatitis que van a requerir un manejo específico. Esto sería casi que para otra charla. Vamos a concluir entonces que la pancreatitis es una enfermedad de presentación común. Cuando el paciente tiene una pancreatitis grave, prácticamente se convierte en una enfermedad de alto costo, porque por la cronicidad del cuadro y por los gastos que implican en su manejo. Ojalá multidisciplinario, en que debe participar tanto el cirujano como el nutricionista, como el intensivista. Siempre van a haber controversias, siempre, en el manejo de las complicaciones locales, sobre cuál es la mejor técnica, sobre qué hacer primero, y seguiremos buscando la mejor forma de ayudar a nuestros pacientes. Aún se siguen investigando sustancias que ojalá corten ese ciclo, esa respuesta inflamatoria desde un principio, antes de que el paciente entre en necrosis, y pueda evitar todo ese tipo de constelación de síntomas y de manifestaciones en los pacientes con pancreatitis aguda. Gracias.